Hola a todos y todas, soy George Music, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video nuevamente. Para 1998 aproximadamente, Enrique Bunbury estaba viviendo una de las etapas más difíciles en su carrera musical. Un año atrás comenzó su nuevo viaje llamado Radical Sonora, su primer disco solista, donde incursionó en la world music, donde combinó y funcionó distintos estilos en cuanto a ritmos, bases, estructuras o instrumentos. Su propuesta a la electrónica, el techno rock y la música árabe fue un cambio bastante radical que sorprendió a todo el mundo, para bien, pero también para mal. Igual dicha propuesta vino con un cambio bastante significativo en todos los aspectos. El principal propósito de este Radical Sonora fue ser rupturista, hacer a un lado su pasado y enfocarse en su presente, con su mirada puesta a su futuro. La cosa que Bunbury hizo muchos cambios, desde lo musical hasta lo estético, un look bastante, como decirlo, futurista. La cosa que dicha propuesta fue bastante arriesgada, porque llegada la gira de presentación de este Radical Sonora, los conciertos fueron bastante caóticos, porque una buena parte del público demandaba la vuelta de su banda anterior, pero poniendo todo en contexto, dicha banda era Héroes del Silencio, uno de los grupos más importantes en España. O sea, ¿quién no los conoce? Igual te puede gustar o no, pero sí se debe de reconocer que fue una banda brutal en todos los sentidos. Pero resulta que un día dicha banda se separó, y lo increíble es que se separaron en el punto más alto. Bunbury mandó todo al carajo para empezar de nuevo. Para mí Radical Sonora sufrió todo ese peso, me refiero al éxito inmesurable de Héroes, siendo un disco incomprendido y para muchos muy adelantado para su época. Igual ustedes ya conocen mi opinión sobre este álbum, hay temas buenísimos. Bueno, Planeta Sur me parece una rola fantástica. Es cierto que es un disco irregular, la búsqueda de nuevos sonidos del norte de África pasando por Europa no terminó de cuajar del todo. Tras la gira de Radical Sonora, Bunbury planteó retirarse de la música al sentirse incomprendido y hasta confundido respecto a qué dirección musical tomar. La carrera de Enrique Bunbury, del aragonés errante, no fue tan sencillo como muchos pintan. O sea, no fue un camino de rosas. Al principio tuvo que sudar y recibir críticas por todos lados. Después de toda la etapa de Radical Sonora, el tipo se tomó un descanso para reflexionar, pensar, concluir qué camino iba a tomar. Ante ese momento de confusión y de tanta negatividad, Enrique decide no obedecer la lógica y se aferró al rompimiento con su pasado musical con Héroes del Silencio. Y volvió a hacer una apuesta arriesgada, meterse en la música mediterránea, el bolero y las rancheras, todos con aires de arrabales. Enrique cuenta que se fue a la playa, y no en verano sino que en invierno. Él menciona que le gusta mucho porque puede pasear tranquilamente. La cosa es que se puso a escribir muchas canciones, pero un montón, y creo que a partir de ahí se concibió el título del disco. Enrique Bunbury mencionaba que simplificó mucho las canciones, no eran temas tan elaborados en el apartado musical. El concepto minimalista pega mucho con este álbum llamado Pequeño. Las maquetas que realizó fueron grabadas en un dictáfono. Se escucha la voz de Bunbury acompañado con un piano o una guitarra acústica, sin nada más. No había ningún tipo de arreglo, efectos ni nada más. El primero que escuchó dichas maquetas fue su amigo Ramón Garcías, y él mencionó que había un discazo fantástico. Si bien el grabar ese disco no fue tan sencillo, Enrique tuvo que luchar para que la compañía discográfica le diera ese soporte. Pero incluso creo que las imperfecciones en este disco pueden ser grandes aciertos. Y como mencionaba, Bunbury dejó atrás los sintetizadores, instrumentación exótica y algo de rock del Radical Sonora, para crear en este Pequeño una atmósfera bastante diferente y única. El álbum toma distintas influencias musicales de diferentes sitios, pero desde ese sentido minimalista para hacer que el disco sea bastante intimista, muy profundo. Las canciones en estructura y letras son simples, pero con un cierto carisma. La palabra grandilocuencia no va con este disco, si bien eso no quiere decir que las letras no tengan ese componente críptico tan característico de Bunbury, pero aquí él literalmente nos muestra su lado, como decirlo, romántico. Se expresa de una manera más honesta y serena en todas las canciones, se puede apreciar dichos elementos. Para muchos y para mí también, Pequeño fue como un resurgir en la carrera de Bunbury. Con este álbum nació un artista renovado, alguien que no le tembló el pulso en dejar de lado ese rock ortodoxo.
como él le decía a todos esos tics rockistas. Y no, Enrique no es un rockero peleado con el rock, él nunca renunció a ese género, lo llevó a otros rumbos retomando distintos géneros, desde las influencias latinoamericanas y mediterráneas. Es raro porque por momentos pequeño, a pesar que es un álbum de un perfil más íntimo, me parece bastante vanguardista, o sea, convive bastante bien las influencias de un Elvis con un Gardel, desde Nino Bravo con un José Alfredo Jiménez, esto hablando en el aspecto sonoro y musical. Pero Bunbury no se vio solo en esta nueva etapa, estuvo acompañado de una banda sumamente importante, interesante y entrañable, llamada El Huracán Ambulante. Dicha banda se formó a partir de músicos que él fue encontrando en su gira pasada, y también por su amigo Copy Corellano. Igual, algo a destacar es que dichos músicos no tenían, como decirlo, ese perfil barroco o rockeros, tenían un cierto registro, además de ser polivalentes. Le acompañaría por varios años dicha banda. Estaba compuesta por Ramón Gacías, Copy Corellano, Rafa Domínguez, Ana Belén Estaje, Del Morán, entre otros músicos. Hasta la portada de pequeño es súper minimalista, no tiene tantos detalles, no es como esa portada psicodélica de Radical Sonora. En este solo se muestra la tipografía con el nombre de Bunbury entre colores celestes y azules, y una pequeña fotografía con ropa en una especie de tendedero. Al final, el segundo disco de estudio de Enrique Bunbury fue publicado el 6 de septiembre de 1999. La misma cara y la misma suerte. Y este viaje llamado Pequeño lo inicia Algo en Común. Es un tema tranquilo, la nueva etapa Croner de Enrique. Él la interpreta de una manera pausada, con un aire melancólico. Lo interesante que es un tema que no tiene ese componente explosivo o el factor sorpresa como fue en Radical Sonora con Big Bang. Como preguntas si tenemos algo en común. Este corte sigue la línea de un pop más clásico melódico, nada de experimentación, un buen comienzo teniendo en cuenta la situación de Bunbury para ese momento. Obviamente no es el sonido que marcará el disco Pequeño como tal. Me calaste hondo y ahora me voy. Infinito es uno de los grandes hits de Bunbury, recontra famoso. A ver, es una rola con una gran carga dramática que en cada estrofa se va intensificando cada vez más. Me parece interesante la interpretación de Bunbury que va increciendo. Me quiero detener un poco en este tema por el motivo que Enrique va a agregar elementos en la música poco inusuales o casi nunca utilizados en el rock como tal, y te puede parecer medio extraño si no estás tan acostumbrado hablando a nivel sonoro. Si todo lo que nace perece del mismo. Infinito es una ranchera con bandoneón y percusión, una letra que te va al centro o toca tu fibra más sensible si estás pasando por un momento igual, o sea, el sentimiento de tristeza queda muy potenciado en el corte. Me siento en casa en América. Le sigue El Extranjero. Quiero confesar algo, la primera vez que la escuché me pareció una canción extrañísima por los elementos musicales que contienen y tardé un poco en procesarla. Poco después pude entender la dimensión de la canción. Es otro de los hits de Enrique que hasta el día de hoy es coreada en sus conciertos. Toda una declaración de intenciones, una letra maravillosa y vigente hoy en día, que encierra un mensaje por la eliminación de las fronteras, de las patrias y las banderas, y esos nacionalismos que te causan terror. Pero ya dejando el lado progre del disco, en mi opinión es un tema que representa bastante al disco, por esos aires mediterráneos que van empapando el corte, y así darle una nueva cara al rock, muy en la onda del cabaret rock por decir un género. Si me perdonas, si me vas, otra por... Solo si me perdonas, hoy en día se ha convertido en uno de mis temas favoritos del disco, una canción fantástica. Tiene muchas influencias de la música española y el violín de Ana Belén Estaje le da ese toque de misticismo. Nuevamente Enrique con una carga dramática con su voz tan característica, suave y llegando al estribillo con mucha potencia. Al final del corte aparecen esas palmas y voces al más estilo flamenco, desarrollando el concepto de mestizaje. El tipo hizo un rock flamenco por decir algo. Hasta ahora no he hablado de la brutal labor que hace el Huracán Ambulante, pedazos de músicos la verdad. Otra vez te has vuelto a equivocar. Viento a favor es otro de los clásicos de Bunbury y quizás un tema que lo representa bastante por la situación que estaba viviendo.
en su prematura carrera como solista. Quizás es el lado más mainstream del disco, un tema medio pop con tintes folkies. Tiene muy pocos elementos electrónicos, pero que hacen un buen contraste con la atmósfera del corte. Espera que sople el viento a favor. Una profunda balada donde Enrique demostró todo su ingenio interpretativo. Debo de confesar que me emociona cada vez que la escucho, es emotiva y conmovedora. Una letra que te levanta la autoestima por si has tenido un día jodido. Sueña lejos del dolor, como si no hubiera ocurrido. Lejos de la tristeza, un tema que tiene influencias de la música latinoamericana. No sé, me parece a mí que es un tango al más estilo barroco cubano, siendo un corte con mucho dinamismo y acompañado con un teclado, dándole un estilo más lúgubre. El corte está rodeado por esos fantásticos arreglos de cuerda, dando una bellísima melodía. Todo parecía tan perfecto. Le sigue Dudar quizás, un tema que me parece infravalorado, inicia con esos sonidos más árabes fusionado con un estilo flamenco, para dar paso a esas texturas vocales ya establecidas por Bunbury, que le da ese toque más, como decirlo, rockero y desenfrenado, a la vez con mucha fragilidad y romanticismo. Las horas más bajas nos lo hicieron pensar. Demasiado tarde, un tema que me recuerda a su etapa experimental como fue Radical Sonora. Tiene todos esos elementos y puede salirse de la línea musical de pequeño. Toma mucha relevancia esos toques de guitarra eléctrica de Rafa Domínguez, que van llenando de energía al tema, y el piano de Copy queda fantástico. De Mayor es el otro tema que representa al disco porque funciona o ensambla esas influencias musicales que existen en la península ibérica. Se escucha una mandolina para darle ese estilo barroco y folclórico. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. Y la estructura del corte con un aire más cabaretero y destacar esa voz de Bunbury que demuestra toda esa potencia interpretativa. Días cortas, me crezco. Bailando con el enemigo tiene un aire al rock de los 50s, Enrique a lo Elvis interpretando el corte de una manera magistral, transformándose en un vocalista fantástico con un registro impresionante, al más estilo cantante Croner. Otro tema que tiene un aire más cabaretero, me parece interesante cómo los instrumentos de viento van llevando al tema al clímax total. En mil naufragios. Robinson con un aire más melancólico y sombrío donde la guitarra eléctrica tiene mucho protagonismo, dándole al corte una atmósfera densa y más rockera. Contradictorio es la encargada de darle cierre al disco, es un tema largo casi de 7 minutos y algo más. En estructura es muy parecida a la anterior, solo que este tiene más arreglos de vientos, cuerdas, hasta unas congas toman un cierto protagonismo. La guitarra de Rafa Domínguez suena fantástica con un rollo más soul, un tema que para mí debe tener más relevancia en la discografía de Enrique. ¿Qué más decir? Recomiendo que lo escuchen. Pequeño para muchos dicen que fue el disco que salvó la carrera de Enrique Bunbury. Para mí fue un renacer del artista, él estaba viviendo mucha presión, la separación de Héroes aún era muy reciente. Los fans no les gustaba para nada su nueva etapa como solista y Radical Sonora para muchos pasó sin pena ni gloria. Pero con este pequeño Enrique sorprendió gratamente. El tipo tuvo esa capacidad de usar el mal momento que estaba pasando y transformarlo en música, viéndose súper inspirado en el aspecto compositivo e interpretativo. La producción de la placa es más que sólida, suena excelente y compleja. Si bien el rock está en el disco, a su vez tienen géneros muy alejados del mundo del rock como tal, abrazando la música mediterránea, entre ellas italiana, francesa, como influencias árabes, y sobre todo el nuevo horizonte al cual veía Bunbury, la música latinoamericana, una colección de temas de corte más intimista. Pequeño sin duda es una pieza importante en el resurgimiento de la carrera de Enrique. Otra propuesta arriesgada, pero que esta vez le trajo grandes beneficios. El disco se mantiene como uno de los clásicos del rock en español y también en la discografía del Aragonés Errante.
Enrique necesitaba realizar Radical Sonora para descargar todas esas ideas y crear así Pequeño. Si no me equivoco, en Latinoamérica este disco fue muy bien recibido, específicamente en México. Luego se vino la gira de presentación, donde visitó varios países y estuvo en un par de festivales, y quedó registrado en un álbum en directo y muy recordado titulado Pequeño Cabaret Ambulante, grabado en la Ciudad de México con una portada sencillamente maravillosa. Siempre me ha gustado. En el disco aparecen nuevas versiones como El Extranjero, Alicia e Infinito, temas que hasta el día de hoy siguen siendo un éxito total cada vez que las interpreta en sus presentaciones, bueno, cuando hacía conciertos. Fue publicado el 17 de octubre del 2000. La quería más que a su hija. Pequeño Cabaret Ambulante fue un éxito. Ese le dio a Enrique el impulso y la ilusión suficiente para seguir con su carrera, para grabar su tercer disco de estudio, Flamingos, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.